Buenas noches, somos el grupo 313. Hoy vamos a dar respuesta a la unidad 3, etapa 4 de métodos y metodologías en el curso de psicología política. Estamos presentes Carla Cecilia Torregrosa, Lady Joana Mejía y Valentina Londoño González. En esta oportunidad vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítica de la psicología política? Gracias, compañera. Bueno, pues para dar respuesta a la pregunta debemos primero tener claro qué es el análisis crítico del discurso, y este es un enfoque interdisciplinario que se utiliza para examinar cómo se construyen y transmiten significados a través del lenguaje en diferentes contextos sociales, políticos y culturales, y cómo el lenguaje es utilizado para transmitir y perpetuar ideologías, relaciones de poder y construcciones sociales. Entonces, básicamente se centra en develar las implicaciones políticas y sociales del discurso y desafiar las estructuras de poder que subyacen en la comunicación, tanto verbal como escrita. De alguna manera busca examinar cómo el lenguaje se utiliza para mantener, desafiar o transformar estructuras de poder en la sociedad. Entonces, a través de este enfoque se analiza no solo lo que se dice, sino también cómo se dice, quién lo dice y a quién se dirige. Además, puede implicarse una variedad de contextos para examinar cómo se construyen y se mantienen ciertas estructuras de poder a través del lenguaje. Es decir, tal y como se plantea en el texto de Peña 2015, el análisis crítico del discurso va más allá de analizar el contenido explícito de las palabras, examina los mecanismos lingüísticos, sociales y políticos que influyen en la producción y recepción del discurso, y se enfoca en las relaciones de poder, las ideologías subyacentes y cómo se reflejan en la forma en que se estructuran y comunican los mensajes. Entonces, asociándolo un poco con la pregunta, el análisis crítico del discurso es una herramienta fundamental para el análisis sociopolítico en el campo de la psicología política, ya que esta metodología se centra en examinar cómo el lenguaje se utiliza para construir significados y representar la realidad, y cómo estas representaciones pueden influir en las relaciones de poder y en las estructuras sociales. Ahora sí, teniendo todo esto claro, ¿ustedes cómo responderían a la pregunta? Por ejemplo, tú, Carla, ¿qué opinas al respecto? Bueno, buenas noches, tutora y compañeras. Eh, Desde la perspectiva, en base a las lecturas, yo tengo claras más o menos 5 herramientas que son valiosas en el discurso para el análisis sociopolítico desde una perspectiva de la psicología política. La primera herramienta es la construcción de significados políticos, teniendo en cuenta que el ACD se centra en cómo se utilizan las palabras y los discursos para construir significados. En el ámbito político, esto implicaría examinar cómo ciertos términos y frases se utilizan para influir en la percepción de los eventos y en la formación de opiniones políticas. Un ejemplo de esto es analizar cómo se utiliza el término de seguridad nacional, que se puede revelar cómo se construye y se refuerza un determinado marco ideológico. La segunda es el poder y la dominación. El ACD también se centra en las relaciones de poder y cómo se manifiestan en el lenguaje. Este nos puede ayudar a revelar quién tiene el poder para definir ciertos problemas o establecer la agenda política a través de la manipulación del discurso. Esto es especialmente relevante en la psicología política, ya que estudia las dinámicas de poder en la formación de opiniones políticas y la toma de decisiones. Como tercera herramienta tenemos las ideologías y valores políticos. Esto nos ayuda a desentrañar las ideologías y valores que subyacen en el discurso político, ya que nos ayuda a analizar cómo se presentan ciertos temas y cómo se utilizan ciertos términos, y se puede entender mejor cómo se promueven y refuerzan ciertos términos y valores políticos, y esto nos va a ayudar y es esencial para comprender cómo se moldean las actitudes y las creencias políticas de las personas. Como cuarta herramienta tenemos la construcción de identidades políticas. Bien sabemos que el lenguaje desempeña un papel crucial en la construcción de identidades políticas. El ACD puede analizar cómo se utilizan ciertos discursos para construir y mantener identidades, ya sea a nivel individual o colectivo. Y esto puede tener ciertas implicaciones en la forma de coaliciones políticas, el apoyo a determinadas políticas y la movilización política. Y como última herramienta tenemos el cambio social y la resistencia. El ACD no solo se centra en cómo el discurso refuerza el status quo,
sino que también en cómo puede ser una herramienta para el cambio social y la resistencia. Se puede analizar cómo los movimientos sociales utilizan el lenguaje para desafiar narrativas dominantes y promover nuevas formas de pensar. Como una pequeña conclusión de lo que dije, podemos presumir que el análisis crítico del discurso nos ofrece un lente a través del cual podemos entender cómo el lenguaje contribuye a la psicología política, revelando las estructuras de poder, las ideologías y construcciones del significado que influyen en la formación de opiniones políticas y en la participación de los ciudadanos. Bueno, gracias compañera. Bueno, nosotros para dar un marco general de lo que estamos planteando a nivel de la pregunta, entonces la idea es desglosar un poco. Entonces a nivel desde la psicología política y lo que hemos venido indagando, en el cual enmarcamos que es todo ese apoyo, todas esas herramientas que se brindan a nivel de las personas, las entidades, las comunidades que tienen algún tipo de injerencia política y también cómo la política ingiere en nosotros como personas. Entonces, desde ese panorama, cuando queremos llegar al análisis sociopolítico, pues es específicamente esa parte en la cual nosotros debemos identificar cuáles son las posturas de la comunidad, hacia dónde están enfocados, cuál es su historia, de dónde trae todas esas proyecciones, todos esos imaginarios y las subjetividades como tal políticas que tiene. Entonces, la forma en la cual el análisis crítico del discurso nos lleva a esa parte del análisis sociopolítico es en el momento en el cual, pues, todos digamos que contamos con una historia, traemos una información previa a nivel de lo que consideramos a nivel político, desde los partidos, desde los apoyos que nos brindan en las comunidades, de las alcaldías, bueno, de los diferentes entes, pero nosotros también cómo lo vemos, en qué momento cuando hay un ejemplo, una rendición de cuentas, cuando nos presentan una información, entonces también desde esa parte crítica, nosotros cómo asumimos sencillamente como, ok, bueno, esto fue lo que la persona hizo en su mandato, o si realmente algo nos resuena y hay algo que no está bien, hay algo que tendría que mejorar. Entonces, digamos que cuando vamos a hacer ese tipo de análisis sociopolíticos, el análisis crítico nos permite identificar dónde están esos puntos claves para la comunidad, como de pronto se ha mencionado mucho, se ha hablado mucho del tema del lenguaje, entonces es también cómo identificamos en la forma en la cual nosotros podemos hablar, podemos identificar, tenemos un lenguaje propio, la comunidad maneja una forma de comunicación en la cual digamos que todo lo que se está proyectando para esa persona es algo con lo que está de acuerdo o definitivamente hay algo que se quiere llevar a algún tipo de ajuste o genera sencillamente algún tipo de inquietud. Entonces vemos que en esta parte no se toma la crítica como algo malo, sino es ese poder que tenemos todos de identificar hasta dónde lo que yo estoy escuchando pues realmente tiene una resonancia para mí o sencillamente es algo que dejo pasar. Entonces, eso pues realmente sí vemos que es muy importante, se utiliza como una herramienta porque nos permite eso, nos permite cómo generar un proceso en la comunidad donde la gente no se quede solo con una visión inicial, sino que pueda ahondar mucho más, pueda cuestionarse, pueda identificar cuáles son las falencias y en qué proceso se puede aportar. Y pues nosotros desde el rol, desde la psicología como tal, vemos también entonces es cómo se pueden enfocar las herramientas y brindar los apoyos, pues acorde a lo que cada comunidad necesita. No es lo mismo, digamos, que el mismo pensamiento una comunidad en Bogotá, que digamos una tribu específica en algún lugar de Colombia, o incluso pues una situación a nivel de otro país, a nivel internacional. Todos traemos una historia, unas costumbres, unos pensamientos, esa subjetividad que nos hace diferentes la traemos ya arraigada. Entonces sí hay que, mediante el análisis crítico del discurso, nosotros podemos identificar desde ese discurso en qué situación estamos planteados y cómo puede ser el manejo. Ese sería pues básicamente la respuesta que nosotros damos, tanto desde como lo han planteado las compañeras, desde lo metodológico, desde el soporte como tal de las bibliografías, hasta llegar de pronto como a ese análisis y a esa charla y ese discurso que nosotros tuvimos para poder llegar a brindar respuesta a la pregunta. Muchas gracias compañeras y muchas gracias a todos.